fue bonito mientras duró. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar la derrota de Melgar, que además significa su eliminación por Copa Sudamericana. Ante Independiente del Valle, un equipo con más experiencia y también campeón de esta competición, el cuadro arequipeño se termina despidiendo definitivamente no de la mejor forma. No es una performance que le haga justicia a lo que venimos viendo en esta campaña. Hoy vamos a hablar de los errores de Melgar, vamos a hablar además de lo que significó todo este proceso, no solo estos últimos dos partidos, que terminan desdibujando un poco lo hecho por el dominó, pero no le vamos a restar virtud. Vamos a hablar acerca de lo que significa esta gesta para el fútbol peruano y lo que podría venir de cara al futuro. Hay muchos jugadores que definitivamente se han puesto en el radar del técnico de la selección y los vamos a seguir viendo quizás en las próximas convocatorias. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a 1xBet o 1xBet, como quieras llamarlo, una casa de apuesta que tiene las mejores cuotas del mercado para que puedas jugar, divertirte, ponerle condimento a los partidos de fútbol, pero también a los esports. Cuentan con pagos rápidos para que dispongas de tu billetito tan pronto como lo necesites. Puedes unirte a 1xBet con mi código promocional que estará en la descripción de este video y tendrás un beneficio de bienvenida. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Si la vida no es justa, el fútbol tampoco tiene por qué serlo. Que Melgar se vaya eliminado de la Copa Sudamericana con un global de 6-0 definitivamente mancha un poco la campaña que hicieron durante todo este proceso, en el que superaron a varios equipos importantes de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. No es el final que todos hubieran soñado, pero el desenlace no puede borrar todo lo que consiguió Melgar en este proceso. Se encontró con un rival como Independiente del Valle con mucha experiencia en la competencia, con jugadores formados, vamos a decirlo, para ser vendidos a Europa, porque ese es el modelo de negocio de este equipo ecuatoriano que no tiene muchos años de existencia, pero sí una planificación muy buena y que ha dado frutos en los últimos años. La misma selección ecuatoriana le agradece a Independiente del Valle lo que ha venido haciendo por el fútbol de su país. Y con Melgar, insisto, es una isla en medio de un fútbol mediocre con muy pocas campañas destacables, y Melgar, esperemos, no sea una excepción en el tiempo, sino que comience a ser una regla, un patrón de ver equipos peruanos, quizás el mismo Melgar, peleando en competencias internacionales, no solo en Copa Sudamericana, sino también en la Libertadores. Que Melgar se vaya eliminado por Independiente del Valle es, por decirlo así, una coincidencia o un guiño del destino. Lo digo de esta forma porque venimos mencionando siempre el proyecto de Melgar, que apostó por jugadores jóvenes, por un técnico capacitado y demás, pero muy poco se dice de que el proyecto de Melgar se inspiró justamente cuando el presidente de este club conoció cómo trabajaba el Independiente del Valle, que ha sido todo este tiempo el modelo a seguir, en el cual el cuadro arequipeño empezó a construir esta estructura que hoy le permite competir a nivel internacional. El resultado, que además es abultado, termina confirmando que todavía estamos lejos de poder alcanzar ese nivel de competencia. Pero siendo sinceros, me sorprendió bastante el nivel ofrecido por Melgar en estos últimos dos partidos, porque pensé que la iban a pelear un poco más. No imaginaba a ese Melgar que dejó fuera a Racing, a Inter de Porto Alegre y también al Deportivo Cali entregar la victoria de una manera tan sencilla, porque el trámite de esta semifinal ha sido sencillo para Independiente del Valle. A lo largo de este proceso vimos un Melgar que no bajaba los brazos, con jugadores muy pícaros para ir al ataque. Me sorprendió muchísimo Kenji Cabrera en Brasil, lo mencioné en el anterior video que hice de Melgar. También el medio campo siempre atento del dominó, con Tandazo, con el Chaca Arias y con Orsán, sobre todo este último listo para cortar los ataques. Esto último no se vio cuando se enfrentaron a Independiente del Valle, que me parece les termina sacando ventaja porque, al igual que Melgar, es un equipo de altura, por lo cual ese factor ya no inclinaba la balanza ni un poco para ningún lado. En el primer partido jugado en Quito, Melgar intentó resistir el resultado tanto como pudiera, entendiendo que el poderío ofensivo de los ecuatorianos era mayor y que la mejor virtud que habían demostrado era justamente su defensa. Podemos destacar al lateral izquierdo, al lateral derecho, a la pareja de centrales de Melgar como los mejores elementos que se han visto en esta Copa Sudamericana, al menos del equipo dominó, y en el torneo local no quedan dudas de que son los mejores y que ya están en el ojo de Juan Reynoso. Reina, de Unemostier, Ramos, también podríamos mencionar a Lazo. La estrategia de Lavallén era justamente esa, poder mantener el cero y llegar a Arequipa, a su localía donde nunca habían perdido en esta Copa, con un margen a favor. Todo lo que Melgar tenía pensado para el partido perfecto en Quito se desmoronó en la primera media hora. El argentino Junque anotaría el primero y después Melgar se quedó sin planes. Lavallén ya había sufrido antes al Independiente del Valle en la única final que dirigió en su carrera, siendo técnico de Colón de Santa Fe. Perdió la final de la Copa Sudamericana justamente ante este equipo. Ahora le tocaba revivir la pesadilla con un equipo que también viste de rojo y de negro. Y en aquel partido en Quito a Melgar le empezaron a
fallar varias cosas. Recibió el primer gol a los 30 minutos, sus hombres de ataque que habían impresionado antes ya no estaban en un buen partido, lo digo por Kenji Cabrera, que me impresionó bastante en Brasil, pero en Quito fue reemplazado a los 62 minutos porque no estaba generando ningún peligro. El 1-0 de todas formas era un resultado aceptable. El problema vendría porque Melgar recibió el segundo e inmediatamente también el tercero, en cuestión de 2 minutos apenas, con lo cual se evidenció que la confianza del equipo se desmoronó. El orden que había caracterizado al dominó desde los tiempos de Néstor Lorenzo terminó tirándose por la borda. El resultado en Ecuador fue categórico, era casi imposible que Melgar le pueda dar vuelta, pero al menos esperaba de que no pierda el invicto. Recordemos que Melgar llegó hasta este punto sin haber perdido un solo partido como local. La idea era al menos poder preservar esto último, pero lamentablemente ya jugando en Arequipa caerían goleados otra vez por 3-0. La figura sería el Jack Grealish de bajo presupuesto, Lautaro Díaz, que se paseó durante todo el tiempo que estuvo en la cancha con la defensa de Melgar, que esta vez no supo cómo neutralizarlo. El medio campo se quedó sin ideas después del partido en Porto Alegre, fue como su consagración y después de eso no hubo nada más, como quien llega al punto más alto y de ahí solo queda bajar. No volvimos a ver Orsán al mismo nivel, tampoco al Chaca Arias, pero aún así Melgar generó ocasiones de peligro en ambos partidos. El problema es que falló con la puntería. No solo eso, sino que además estuvieron muy desconectados de lo que el juego les pedía. La consecuencia es que vimos muchas veces a los atacantes caer en fuera de juego. Sinceramente no es lo que uno esperaba de un equipo que venía de demostrar mucho más. Quizás no le alcanzara en ningún escenario para superar al Independiente del Valle, pero no era para que caigan de esa manera. Insisto, el Melgar que jugó ante Inter de Porto Alegre demostró muchas mejores condiciones que este último. Es cierto que en el primer partido les faltó Paolo Reina, pero este último estuvo presente en el partido en Arequipa y la cosa no mejoró notoriamente. Como dije, el Jack Grealish de bajo presupuesto se paseó con la defensa tal y como quiso. Anotó 2 goles, podría haber anotado 3 o 4, le falló un poquito la puntería en 2 remates y bueno, ya el tercer gol que le hacen a Melgar es resignación pura. Un jugador ecuatoriano que arranca desde su propio campo y que termina cruzando todo el terreno de juego para pegar un misil que termina quemando el arco de Cáceda, que nada pudo hacer. Un golazo es el tercer gol de los ecuatorianos, que ya sinceramente enfrentaban a un equipo que quería irse a casa cuanto antes, a llorar porque perdieron todo lo que habían progresado. Como dije, para mí el punto cumbre de este Melgar, mirando toda la campaña, es contra Inter de Porto Alegre, jugando en el estadio Beira Río, porque se supieron sobreponer a un equipo brasileño que estaba muy seguro que los iba a pasar por encima. En aquel momento admiré la fortaleza defensiva de Melgar, pero también la personalidad de sus atacantes para ir al frente y sobre todo para darle un respiro a su defensa, que estaba siendo avasallada constantemente por camisetas rojas. No pudimos ver eso en esta semifinal ante Independiente del Valle. Como dije, la ventaja de 6-0 en el global es categórica, no es el final que merecía la campaña que hicieron, pero mientras duró fue bonito, y fue bonito porque Melgar, insisto, demostró que el fútbol peruano con un poco de planificación puede competir mejor. El proyecto no se tiene por qué terminar acá, sino que puede ir evolucionando en el tiempo. Los buenos equipos pueden avanzar, pueden fallar, y una derrota no es sinónimo de tirar todo por la borda. Al contrario, es una oportunidad para que Melgar, que ahora tiene un poquito más de reconocimiento en el plano internacional, pueda buscar y tentar mejores jugadores para reforzar su plantel. Si algo destaqué también es el scouting que hicieron para escoger a los extranjeros. En algún momento Bernardo Cuesta llegó del ascenso argentino, jamás habría debutado en la primera de su país y encontró su lugar en el mundo en Arequipa. Esto lo mencionamos porque hoy Bernardo es el goleador histórico de la ciudad, pero también podemos mencionar a Orsán, también podemos mencionar a Pérez Guedes, a Bordacar, jugadores extranjeros que han sido muy importantes durante toda esta campaña y que, como dije, no tienen un pasado muy brillante en las ligas de sus países. Esto también lo podemos ver reflejado en Independiente del Valle. Recuerdan que les dije que la inspiración de Melgar para crear un proyecto a largo plazo fue justamente el equipo ecuatoriano. Bueno, pasa algo similar con Lautaro Díaz. El Jack Grealish de bajo presupuesto, como le venimos diciendo, es un jugador que pasó por equipos del ascenso argentino, jamás debutó en la primera división y ahora va a jugar una final continental. Eso es trabajo de scouting, y es que saber escoger a los mejores elementos no es una cuestión de azar. Contratar a tus futbolistas extranjeros no es un tema de suerte a ver cuál te sale bien y cuál no. Cuando hay un correcto trabajo de scouting, el margen de error se reduce a lo más mínimo posible. A lo largo de este tiempo hemos insistido en que Melgar tendría que ser un ejemplo a seguir para otros clubes del fútbol peruano, que inviertan en menores, que apuesten por estos jugadores. Hoy la consecuencia de esto, más allá del resultado abultado ante los ecuatorianos, es que Melgar llegó a meterse entre los 4 mejores equipos de la Copa Sudamericana, lo cual es un montón considerando hace cuánto tiempo un equipo nacional no peleaba por nada fuera de estas fronteras. La gente puede elegir con qué se queda, si con el último resultado y con la foto final de una goleada, o si se queda con el triunfo ante Racing, también contra Deportivo Cali, la histórica tanda de penales ante Inter de Porto Alegre donde Cáceres se volvió gigante, pero lamentablemente Melgar no podrá acceder a la final del continente, como en su momento sí pudiera ser Cienciano del Cusco, que tras este tropiezo de Melgar se termina agrandando aún más su leyenda.
leyenda. ¿Cómo hicieron los imperiales para meterse a una final continental y ganársela a River Plate? Posteriormente también una recopa a Boca Juniors. Definitivamente en aquel tiempo la Matrix se estaba rompiendo por algún lado. Después nerfearon a Cienciano para evitar más resultados así, y de una u otra forma siento que también nerfearon a la defensa de Melgar para estos últimos dos partidos, porque no vi al equipo sólidamente defensivo en el último bloque que sí habíamos podido apreciar antes. Y antes de cerrar el video y recordando un poco lo que ha dejado Melgar, más allá de buenos resultados, ha dejado jugadores más que interesantes para tener en cuenta de cara al futuro y que podrían ser, por qué no, vendidos a ligas más importantes de Europa o quizás México. Habrá que ver dónde se les da la siguiente oportunidad a jugadores jóvenes como Reina, que me parece el mejor lateral izquierdo del fútbol peruano con diferencia. También está el lateral derecho Ramos, a quien le veo mucha menos proyección internacional que Reina, pero que igual sigue siendo un jugador interesante. Tenemos en la saga central el caso de Deune Mostier, que es un futbolista que quizás la tiene algo complicada en la selección porque hay muchos jugadores en ese puesto, pero por qué no podría mejorar su carrera yendo a otra liga más competitiva como la mexicana o por qué no Europa. Habrá que ver cómo se les van presentando las ofertas, porque sabemos que el jugador peruano no es tan atractivo para estos mercados, pero sin dudas para mí el jugador que quisiera que Melgar pueda vender a una liga importante y que pueda desarrollar su carrera de la mejor manera es Kenji Cabrera. Más allá de que en los últimos partidos no haya sido el Kenji Cabrera que vi jugar en Brasil, creo que tiene mucho talento, también personalidad. Malas jornadas puede tener cualquiera, pero sin dudas hay material ahí para trabajar, y si no se le da la oportunidad de ir directamente a Europa, pueda seguir los pasos de Marcos López, por ejemplo, que primero fue a consolidarse en la MLS y posteriormente, si lo hace bien, pueda dar el salto a una liga del viejo continente. Es un jugador joven, tiene menos de 20 años y me parece el prospecto más interesante que ha dejado este equipo, además de Reina. Después, jugadores como Iberico ya tienen varias campañas en primera división. Iberico, aún joven, me parece que tiene 23 o 24 años, podría conseguir su primera experiencia en el extranjero. Me sorprendió bastante cómo Kevin Quevedo empezó bien pero luego se fue apagando, y también habrán otros elementos que seguramente alguno pueda mencionar en los comentarios, pero para mí estos han sido los más destacados. Mencionándolo de esta manera porque creo que en la próxima convocatoria de Juan Reynoso van a haber varios jugadores de Melgar que van a recibir su primera convocatoria. Ampliar el universo de jugadores es muy importante, y en este punto siento que Melgar le ha aportado bastante a lo que podría ser el fútbol peruano si se trabajara en serio, si se trabajara a largo plazo, comprometidos no con el resultado inmediato, sino justamente con esto, formar jugadores para ser vendidos al exterior, dar oportunidad a los jóvenes, porque un concepto fundamental para que un equipo de fuera se fije en un jugador peruano es encontrar dos condiciones: un futbolista joven que tenga varios partidos en primera. Esto vuelve atractivo a un futbolista para mercados internacionales. Cuando un ojeador ve la liga peruana, encuentra chicos de 21 años, 22, que no suman ni siquiera 50 partidos en primera, así es imposible que puedan considerarlos. Melgar le ha dado una oportunidad de saltar al ruedo, no solamente en el plano nacional sino también internacional, a varios de estos jugadores que ya mencionamos, y de cuya formación hay que darle mérito a Marco Valencia, que recién lo menciono, pero el hermano de Bambán sin dudas ha sido importantísimo en este proyecto que tiene el equipo rojinegro, porque quizás no aparezca tanto en cámaras, pero es él quien se encarga de la formación de futbolistas que posteriormente pasarán al primer equipo. Tiene ya una experiencia amplia trabajando en el Ester Grande de Ventín y desde hace un tiempo viene trabajando en Arequipa. Espero que más equipos se animen a imitar lo hecho por Melgar, porque la consecuencia de la misma sería que la Liga 1 se vuelva más competitiva en este tipo de torneos como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Y algo en lo que he insistido mucho es que el triunfo de Melgar no significa como tal el éxito del fútbol peruano, porque solamente Melgar no va a cambiar las cosas. El triunfo del fútbol peruano sería poder tener más equipos con la estructura de trabajo que tiene el cuadro rojinegro, y eso en consecuencia va a traer mejores resultados cuando salgamos a enfrentar la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana, porque de lo contrario quedará como la anécdota, la misma que solo sirve para recordar. Mencioné el caso de Cienciano, equipo que salió campeón de la Copa Sudamericana luego de la Recopa, y esto no significó ningún cambio para el fútbol peruano, pero una flor no hace la primavera. Ojalá sean los equipos de la capital como Alianza, como Cristal, la U, que sientan algo de bronca de ver a Melgar siendo el mejor equipo representando a nivel internacional y se pongan las pilas para mejorar sus presentaciones. Siendo equipos con más presupuesto a su favor, le deben a sus hinchas mejores resultados. El tiempo dirá cómo recordaremos esta campaña de Melgar, si se quedará en el olvido porque aparecerán nuevas participaciones muy buenas del cuadro rojinegro, o si la tendremos que recordar por mucho tiempo porque no hubo nada más después. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Ahora dime tú, ¿cuáles crees que son los jugadores de Melgar que ya están listos para poder sumarse a la selección? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.